Hola, ¿qué tal? No te puedes perder este capítulo que vamos a estar hablando sobre la mente de Cristo. Sí, tal como escuchó, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y eso lo tenemos que afirmar porque muchas veces pensamos que no podemos tener la mente de Cristo. Así es aquí. No te pierdas el siguiente capítulo de Mujeres Determinadas, la batalla de la mente. Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga rica y abundantemente. Es un placer que estén haciendo sintonía con tu programa Mujeres Determinadas. Es un placer estar aquí. Tu amiga Verónica Fuentes. Y Marlene Casas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la mente de Cristo. Un tema muy importante. Muy poderoso. Y muy libertador. Amén, así sea. ¿Verdad? Y la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice de esta manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué poderosa palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Empieza Pablo diciendo, ¿quién conocerá la mente? ¿Quién le instruirá? En otras palabras, como diciendo, ¿quién le va a enseñar algo a Dios? Exacto. ¿Verdad? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién le puede enseñar algo a Dios? Y luego hace la pregunta para que nosotros conozcamos. Sí, es muy importante esa declaración del apóstol aquí, porque nos está diciendo que la soberanía y la inteligencia y el poder y el peso de Dios, porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? No hay nadie que le instruya a él. Entonces, con esas dos declaraciones o dos preguntas, está diciendo que Dios es poderoso. El Dios que usted y yo hemos confiado es poderoso. Y por consecuencia, porque hemos confiado en Él, después dice, más nosotros, afirmación, más nosotros que somos humanos, carnales, tenemos la mente de Cristo. Entonces, primero nos hace un énfasis de dónde viene esa mentalidad. Viene de un Dios todo de poder, ¿verdad? Que todo lo sabe y que no hay nadie en quien le enseñe y que le instruya, ¿verdad? Entonces, no debe de haber una duda en nosotros que lo que somos y lo que podemos llegar a ser, teniendo la mente de Cristo, es poderoso porque venimos del Padre. Es para nosotros los creyentes, porque decir que tenemos la mente de Cristo, tal como leemos en la Escritura, pero nos cuestionamos, ¿será esto posible? Yo creo que no existe cristiano que pueda batallar con esta gran verdad. Batallamos, ¿por qué? Porque es una verdad grande para nuestras vidas, en un cerebro tan pequeño. Una verdad grande para nuestro cerebro, a la verdad. Yo creo que todos batallamos. ¿Será esto posible? Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos la enseña. Y Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, amén. Así es, así es. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27 nos dice de esta manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que nos está hablando en el libro de Ezequiel, nos está hablando acerca, pues, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Exactamente. Es una necesidad que nuestro corazón duro, ¿qué se puede sembrar en un corazón duro? Ninguna semilla, porque nada diera fruto. Pero por eso la necesidad que Dios mira de quitar nuestro corazón duro para poner uno nuevo, un corazón de carne, y no solamente un corazón nuevo, también está hablando de un nuevo espíritu. Sí. Es que la única manera de poder tener un corazón nuevo es a través de su Espíritu Santo. Así es. Por eso estamos hablando del libro de Ezequiel, que es el Antiguo Testamento, más sin embargo, él ya está hablando aquí que es súper necesario su espíritu. La única manera
Y nosotros cuando estábamos viviendo conforme al mundo antes de que Dios nos encontrara, porque muchas veces decimos la expresión, pastora, encontré a Jesús. Jesús no estaba perdido. Nosotros encontramos a Jesús. Exactamente, nosotros encontramos a Jesús y en ese encuentro surge eso que es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento ya tenemos un corazón renovado y un espíritu renovado. Amén. Para poder nosotros entonces caminar en esa poderosa verdad de tener una mente nueva, la mente de Cristo. Exactamente. Y hablando del nuevo nacimiento y del espíritu, en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? En otras palabras, está hablando de una mente carnal. Sí. Lo que piensan, ¿cómo? Es con nuestra mente que tenemos los pensamientos. Entonces, ahí Romanos está hablando de una mente carnal. Pensando en cosas de la carne. De la carne. Pero si somos del espíritu, entonces pensamos y por ende actuamos con cosas del espíritu. Así es. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Así es. ¿Verdad? Pero el ocuparse del espíritu es vida. Y es paz. Y es paz. Tenemos como consecuencia de tener una mente espiritual, tener vida y tener paz. Así que, ¿qué éramos antes cuando no conocíamos de Cristo? Estábamos muertos espiritualmente y no había paz en nuestro corazón en lo absoluto. Exactamente. Así es. Según sean nuestros pensamientos, eso es lo que nosotros seremos. Exactamente. Tendremos vida o tendremos muerte, estaremos en guerra o estaremos en paz. Esos son los pensamientos en nosotros los seres humanos, una mente espiritual o una mente carnal. Esas son las promesas de Dios cuando somos renovados a través de su palabra. ¿Y qué es lo que la autora en este libro de La batalla de la mente nos sugiere? Vamos a mencionar 3 cosas básicas. En ellas es, tal como hemos hablado, pensamientos. Sí. Esas son una de sus sugerencias, que nosotros debemos de tener pensamientos positivos. Sí. Así es. Otra cosa que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es nuestras expectativas. Y nuestras expectativas deben de ser de que vamos a irnos transformando, renovando. Este es un proceso, ¿verdad? De que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Esa es la expectativa de que estamos dejando la vieja naturaleza y estamos mejorando. Expectativas positivas. Porque muchas veces podemos expectar cosas negativas, ¿verdad? Exactamente. Pero en Cristo ya no tenemos que tener más expectaciones negativas. Y una tercera sugerencia es nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones tienen que ser positivas. Exactamente. Conversaciones positivas. Conversaciones positivas. Esas son las sugerencias que Joyce Meyer, ¿verdad?, le da a todas estas personas que hemos tenido el privilegio de leer su libro, tener pensamientos positivos, expectativas positivas y conversaciones positivas. Porque imagínense, pastora, estar ya con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu, pero seguir teniendo conversaciones negativas. Sí. Eso es terrible, ¿no? Sí, definitivamente. Hay como un choque. Un choque de identidad. Un choque de identidad. Tenemos la identidad de Cristo y la mente de Cristo, pero entonces seguimos hablando negativamente. Estamos hablando de la manera carnal, ¿verdad? De la antigua naturaleza. Entonces tenemos que abandonar esas conversaciones negativas. Exactamente. Tenemos que identificarlas también. Y a veces actuamos, pensamos y no tenemos expectativas o conversamos negativamente porque así estamos acostumbrados a vivir. Pero tenemos que recordar que ya tenemos una nueva naturaleza, que en Cristo somos una nueva persona, ¿verdad? Todo lo viejo ha quedado atrás. Ahora somos una nueva persona. Entonces, esa es una de las maneras que podemos combatir con esta situación. Así es. Y tenemos el mejor de los ejemplos, Jesús. Sí. ¿Qué pasó en Jesús?
que no importando él haya sido abandonado. ¿Fue abandonado? Sí, sí. Se sintió abandonado. En los tiempos más difíciles por sus discípulos. Se sintió abandonado inclusive por Dios también. Exactamente. Por su Padre. Entonces, y por los discípulos también. Exactamente. Él fue calumniado. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no hemos sido calumniados en algún momento? ¿Y cómo nos hemos sentido? Sí. Definitivamente mal, y también fue burlado. Pero no importando todo esto, él se mantuvo con una posición y una actitud positiva. Tanto así que no importando el 3 años de ministerio, muy duros para el Señor Jesús, por los fariseos y todo este grupo de personas que se le oponían, ¿verdad? Sí. Que lo calumniaban, sí. que lo hicieron estar en tiempos difíciles, tanto así como para apedrearlo en varias ocasiones, mas sin embargo, él mantuvo palabras que alentaban y palabras que daban esperanza. Y esas palabras eran basadas en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí es donde podemos poder tener pensamientos positivos, aprender a tener pensamientos positivos. Así es. Y muchos de nosotros pudiéramos estar teniendo pensamientos de depresión, pastora. Sí. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Y vamos a recomendarles que ustedes con calma puedan leer el Salmo 143, en el cual se menciona la posición de una persona en tinieblas, en que su alma está como muerta y que está siendo oprimido contra el suelo, una opresión tremenda, porque es así como el enemigo quiere tenernos, en sombras, en tinieblas, en opresión, en muerte, totalmente aislados, pensando que no hay esperanza. No recuerdo la estadística en cuanto a la depresión, pero es un problema muy latente, muy vigente, y como tal problema es necesario que lo hablemos aquí y lo podamos identificar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que estamos hablando una vez más la mente de Cristo. ¿Cómo puedo combatir esos pensamientos donde me siento en tinieblas? Hay muchas personas que a veces por una situación no ven la salida, no ven la puerta, y todo está oscuro y todo está tenebroso, y muchas veces hasta esa misma depresión les lleva a quitarse la vida, ¿verdad? Entonces, escuchemos, ¿verdad?, los consejos que podemos aprender en este Salmo 143. Sí, todo aquello que es negativo no se puede decir que sea parte de la mente de Cristo. No. Todo lo contrario. Ha sido el enemigo que ha bombardeado con dardos incendiarios la mente y ha llevado a las personas a sentirse en este grado de depresión que totalmente sienten que no hay esperanza. No hay salida. No hay salida. Pero aquí 8 puntos que la autora menciona en su libro, todo relacionado al Salmo 143. Por eso hacemos hincapié en que usted lea despacio y mire de qué manera estos 8 puntos resalta a la autora del libro en relación al Salmo 143. El número 1 es identificar el problema. Sí. Es necesario. Identificar el problema, porque aquí vemos que este salmista está dando a conocer que existe un problema, ¿verdad? El número 2, reconocer que la depresión roba la vida, porque él decía, mi alma como muerta. Estaba reconociendo su situación. Y que se sentía como que no tenía vida. Exacto. Número 3, recordar los buenos tiempos. Sí. Todo esto que estamos leyendo está en el Salmo. Está en el Salmo 143. Exactamente. Sí. Ahí está. El número 4, alabar a Dios en medio del problema. Qué importante es, no importando el problema, no importando la situación, no importando qué tan mal nos sintamos, alabar a Dios. Número 5 es, pide ayuda a Dios. ¿A quién más podemos nosotros ir? Sí. Es pedir ayuda a Dios. El punto número 6, escuchar al Señor, porque no es suficiente solamente pedir ayuda, sino escuchar. ¿Por qué? Porque Dios va a dar instrucción, ¿verdad? Amén. Tal como yo le contaba sobre mi hermana, que ella escuchó una corrección. Y es bien importante escuchar al Señor, porque eso nos va a ayudar a salir pronto de la situación donde nos encontremos,
Número 7, orar por la liberación. Sí. Es muy importante reconocer que podría haber una atadura en nuestra alma, en nuestra mente, y orar a Dios por esa liberación, que Dios liberte todo nuestro ser para que no haya obstáculos, limitación ni atadura que esté impidiendo que nosotros realicemos la obra de Dios aquí en la tierra. Y número 8, busca la sabiduría de Dios. El conocimiento y la guía de Dios. Amén. Así es. Y todo estos usted lo va a leer en el Salmo 143. Es muy importante, quizás usted o alguien que usted conozca esté pasando por depresión, ¿verdad? Sí. Esta pasada semana me hablaban acerca de una persona que está en una situación así. Y estos puntos verdaderamente son muy relevantes para poder encontrar una situación. Comentaba anteriormente que desafortunadamente hay un gran porcentaje de personas que no solamente viven en depresión, pero que esa depresión les lleva a la muerte. Y cuando vamos a morir sin Cristo, entonces ahí es donde viene el problema y la situación, ¿verdad? Y miren, un consejo, un paréntesis aquí rápido. Muchas veces estamos nosotros hablando y la persona puede pensar, las hermanas hablaron de 8 puntos, no sé ni cuáles son, se me olvidó cuál es el salmo. Acuérdese que en sus manos está el poder de regresar este programa, agarrar lápiz y papel y anotar. Exactamente. Es muy importante este salmo y entenderlo para poderlo ministrarnos a nosotros mismos, porque una vez más hemos pasado por depresión, nos hemos sentido depresivos o conocemos a alguien que está pasando esa situación. Pero hay ayuda, hay respuesta. Amén. Así es. Ahora, estamos hablando sobre la mente de Cristo. La autora da 3 consejos, ¿verdad? Y pudieran existir muchos más, pero vamos a dar 3 consejos básicos de cómo tener la mente de Cristo, porque el tener la mente de Cristo va a contrarrestar toda mentira de Satanás, toda opresión del enemigo. Teniendo la mente de Cristo vamos a poder caminar al propósito de Dios en nuestras vidas. Es bien importante esto, saber que Dios nos la ha dado como un regalo, como un don, el tener la mente de Cristo. Sí. Ahora hay que creer y hay que caminar para que esto se haga una realidad plena en la vida de todos nosotros, los creyentes. El primer paso es muy sencillo, pastora. Saber que Dios nos ama. Sí, sí, es súper sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces no lo creemos y es necesario creerlo, que si Él nos ama, Él tiene mucho más que darnos. ¿Usted ama a sus hijos? Claro que sí. ¿Y usted podría darle todo lo que sus hijos le pidieran sabiendo que esto es bueno para ellos? Claro que sí. ¿Verdad que no tuviéramos limitación ni le negáramos nada? No. Igual Dios, Él nos ama.